Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. En mi primer episodio del podcast me acompaña la abogada Paula Piqueruz. Paula es Senior Associate en IMD Solicitors con sede en Londres y Manchester, pero representa a clientes en toda Inglaterra y Gales. Paula tiene doble titulación. Es abogada colegiada en España y abogada solicitor de Inglaterra y Gales. Ejerce en Londres desde 2009. Aunque Paula representa a clientes en todas las áreas del derecho de familia, tiene un interés especial en los asuntos económicos. Por ejemplo, reparto de bienes en caso de divorcio y acuerdos pre y postmatrimoniales, que exploraremos en este episodio. Paula es miembro de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, una organización de abogados especializados en derecho de familia de habla hispana, y Deputy Chair de la Asociación Hispano-Británica de Derecho, con sede en Londres. Además, Paula asiste y participa como ponente en conferencias sobre derecho internacional de familia. Okay. Muchas gracias, Paula, por acompañarme hoy en esta entrevista sobre el divorcio y la financiera y los bienes entre las parejas. Em, para empezar, ¿podrías explicarnos cómo funciona el proceso de divorcio en el Reino Unido en cuanto a la división de bienes? Bueno, ante todo, gracias Rebeca por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que los oyentes lo consideren útil. Realmente existen muchas diferencias entre el sistema, diría, europeo continental, Ujú. aunque yo obviamente al ser colegiada en España, pues conozco la ley española, pero en general el sistema continental con el sistema del Reino Unido o Inglaterra y Gales es realmente opuesto, diría yo. Entonces, es importante que la gente tenga en cuenta que cuando en Inglaterra una pareja se casa, no se generan unos efectos económicos de forma automática a raíz de ese matrimonio, sino que durante el matrimonio tienen la absoluta libertad para gestionar su patrimonio, Ujú. adquirir bienes, disponer de ellos, sin que se genere ningún tipo de comunidad. ¿Qué sucede? En caso de divorcio, lo que ocurre es que hay una amplia discrecionalidad judicial, es decir, que el juez tiene un amplio margen de discreción para decidir cómo se van a repartir los bienes en el momento de la ruptura matrimonial y aplicar una serie de criterios y principios sobre cómo repartir esos bienes. Lo que es Ujú. muy importante, creo que se tiene que tener en cuenta es que el proceso de divorcio en sí, es decir, una vez tú obtienes el final order de divorce, eso no pone fin a las reclamaciones económicas. Entonces es muy importante que la gente tenga en cuenta que em, no solo tienen que llevar a cabo el divorcio, sino también lo que sean poner fin a esas posibles reclamaciones, aunque no haya nada que repartir, pero siempre es recomendable que haya una orden que ponga final a esas posibles reclamaciones. Antes de llegar al final del divorcio, ¿no? Idealmente sí. Sí, y me parece entonces que hay una estructura diferente en España. Eh, ¿Puedes explicarnos más sobre cómo es? ¿Es como es un hecho en España y aquí hay discreción o cuáles son las diferencias? Sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, en España, como la mayoría de países europeos, hay un régimen económico matrimonial. Esto es una serie de reglas establecidas por ley que van a determinar cómo la relación patrimonial
dentro del matrimonio va a llevarse a cabo. Es decir, se va a generar una comunidad de bienes, va a Ujú, entenderse que a partir de ahora todo lo que compramos es común o no, o va a haber una separación de bienes en la que nuestro patrimonio se va a permanecer de forma independiente, se va a gestionar de forma independiente. Pero es un tipo de normas que no solo se aplican durante el matrimonio, sino que en caso de divorcio el ujú, juez queda vinculado a, a esas reglas. Sin embargo, en Inglaterra es un sistema muy discrecional. Como hemos visto, durante el matrimonio cada uno retiene el poder de decidir con respecto a sus bienes. Sí que existe un concepto de bien matrimonial y no matrimonial. ujú. En general, los bienes matrimoniales se suelen entender que son aquellos que se adquieren durante el matrimonio. Los no matrimoniales suelen ser los que se heredan o los que se Okay. tienen antes del matrimonio. Ujú, Pero todo realmente queda sujeto a la discreción del juez dentro de una serie de factores y principios. ujú. ¿Y qué significa eso realmente para las parejas que se divorcian aquí? Bueno, pues suele generar bastante incertidumbre. Claro, para a lo mejor la persona que es británica y está acostumbrada al sistema inglés, esto es algo con lo que ellos crecen, pero la persona europea que sí que viene de un país en el que ya hay unas reglas establecidas que consideran que saben desde el principio cómo en un caso de divorcio sus bienes se van a repartir, Ujú, ante el sistema inglés esto desaparece, con lo cual hay una gran, como decía, una gran incertidumbre. No hay unas reglas establecidas desde el principio, por lo tanto, incluso en aquellos casos en los que tienes un bien que has comprado anterior al matrimonio, pero luego pasa a ser el domicilio familiar, ujú. bueno, pues ahí se va a generar una situación en la que ese bien se va a poder repartir con tu cónyuge en caso de divorcio. Eso es en el Reino Entonces, Unido. esto, exacto. Ujú. ¿Y qué pasa si hay bienes en España o otro país, pero se divorcian aquí en Inglaterra? Pues el tratamiento de esos bienes es el mismo, es decir, tú tienes una obligación de declarar todo el patrimonio que tengas, ya Ujú, sea en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo, y el tribunal va a considerar esos bienes también como parte del reparto. Una cosa es que lo puedan considerar y otra cosa es cómo pueden luego acceder a esos ujú, bienes. Porque claro. claro, si no hay cooperación de la otra parte y tienes que iniciar un procedimiento para realmente poder acceder a ese bien, si se te tiene que transferir a tu nombre Mm, o tienes que venderlo o tienes que asesorarte antes con un abogado local de qué pasos vas a tener que llevar a cabo. Porque a lo ujú, mejor lo que te interesa es tener más parte de los bienes en Inglaterra ujú, que ujú. los bienes que luego tengas en el extranjero que te vaya a ser más difícil acceder. Entonces, cuando hay una revelación, ¿no? Como el Form E, si hay bienes en España, no puedes esforzar a la otra persona a revelar sus bienes, ¿es cierto? Sí, a ver, el For Me lo que tiene es un statement of truth. Entonces tienes la obligación de declarar todo aquello que tengas. Si no lo haces, obviamente hay métodos, pues por ejemplo, en España tenemos el registro de la propiedad, que puedes hacer una búsqueda Ujú, por nombre de la persona para identificar aquellos bienes que están en su nombre. ujú, Entonces, la obligación de declararlo está. Ahora, el problema está en, teniendo una orden inglesa, cómo luego vas a poder efectivamente acceder a ese bien. ujú. Tendrías que ir por el tribunal español. Ah, okey, y eso es aún más complicado. Exacto. Okey. No Eh, imposible, pero dificulta las cosas. sí, ¿y cómo, coopera, el tribunal en España? Bueno, pues claro, depende. Anteriormente, el Reino Unido, al ser parte de la Unión Europea, pues teníamos unos reglamentos europeos que sí que gestionaban
bastante Mm, de forma automática lo que es la ejecución, sobre todo en lo que eran pensiones de alimentos, el divorcio. ujú. Para el tema de reparto patrimonial realmente no hay tanto cambio, pero sí que va a ser necesario iniciar un procedimiento de exequatur, que ¿Cómo es es eso? decir, tú lo que pues es una demanda que pones al Tribunal Español solicitando que reconozca la sentencia inglesa Ah, ok. y que la ejecute, es decir, que efectivamente la lleve a cabo. Pero claro, es bastante incierto. Es que tenemos algo parecido aquí, ¿no? Si tienen una orden de otro país, tienen que llevar a cabo aquí en Inglaterra. Em, bueno, ¿qué tipo de criterios usa el juez en el Reino Unido para decidir cómo se reparten los bienes? Pues mira, hay una serie de factores que sí que están establecidos por ley y lo que viene a tener en cuenta es el interés prioritario es el interés de los hijos menores que haya, Ujú, cuál es la duración del matrimonio, la forma que el juez inglés va a tener de repartir los bienes no va a ser la misma que si el matrimonio ha estado 15, 20 años juntos, que si ha estado 5 años juntos, ujú, va a ser distinto. ¿Cuál es la edad y la salud de las partes? ¿Cuál es la capacidad de generar ingresos de ambos? Es decir, ¿es parecida? ¿No? Que eso también va a impactar en la capacidad de hipotecarse para adquirir una vivienda. En cuanto a las contribuciones económicas y no económicas de cada uno, ujú, también se tendrán en cuenta. Hay un principio que se entiende que aunque no hayas aportado económicamente al matrimonio, el hecho de cuidar del hogar, de los hijos, de la familia, es también una aportación que ujú, se hace al matrimonio. Y entonces realmente el objetivo es llegar a un reparto justo ujú, en virtud de esas circunstancias. El interés prioritario, como hemos visto, no solo los niños, sino que queden cubiertas las necesidades de las partes. ujú, ¿Qué se entiende por necesidades? Pues necesidades de vivienda y de ingresos. No hay una definición de lo que se considera necesidades porque esta varía en función del nivel de vida de ujú. cada familia. Sí, y puede ser alto, puede ser no. Claro. Lo que me gustaría saber es que cuando hoy en día las parejas son bastante modernas y hay un padre que hace casi lo mismo que la mamá que anteriormente era diferente, ¿no? El padre o solía salir a trabajar, la mamá se queda en casa con los hijos, pero ahora es más común que los dos salen a trabajar, los dos comparten la mayoría, bueno, no en todos casos, pero eso pasa, ¿no? Que comparten. Cómo puede el juez repartir em, los bienes en este caso o decidir lo que deberían compartir? Sí, pues mira, en principio el punto de partida es cuáles son los bienes matrimoniales. Los bienes matrimoniales son aquellos que se han adquirido durante el matrimonio, da igual a nombre de quien estén. Entonces, normalmente es la vivienda familiar, a lo mejor depende mucho del nivel de vida de la familia, pues si tiene una casa de verano o no, Ujú, inversiones, propiedades. Y el punto de partida es que se va a repartir todo al 50%. Esto estamos hablando de un matrimonio, digamos, largo, generalmente con hijos, y sobre todo si, como me decía, si ambos han estado encargados tanto de trabajar fuera como en casa con el cuidado de los niños. ujú, Entonces, si con ese 50% se cubren las necesidades de ambos, ese es el resultado preferible. Ahora, si hay una gran discrepancia en cuanto a los ingresos de unos, porque aunque ambos trabajen, en general, en mi experiencia, siempre hay una disparidad, porque siempre hay una de las partes que hace un sacrificio profesional por mm, la familia. ujú, Eh, Trabaja a lo mejor 4 días a la semana en vez de 5 para poder ujú, cuidar de los niños, hay una reducción de jornada y demás. Entonces, em, lo que te quiero decir es que no, lo más común no es que todos los matrimonios tengan los mismos niveles de ingresos y la misma capacidad económica. Siempre suele haber una discrepancia. Entonces, en esos casos, ujú, es posible que la capacidad
de ingresos de uno sea mayor que la del otro y siempre se va a intentar compensar. Con lo cual esto Ujú, puede resultar en que el reparto no sea un 50-50, sino que sea un 60-40 ujú. o un 70-30. Okay. ¿Y es cierto que un juez puede ordenar em, repartir o vender una propiedad aunque no esté en un nombre? Sí, esto suele pasar cuando, sobre todo, lo que es la vivienda familiar o algún tipo de vivienda que se ha utilizado en beneficio del matrimonio, Ujú, que puede estar a nombre de uno solo, pero el juez inglés tiene el poder o bien de transferirlo a la otra parte o de ordenar su venta y que la cantidad que se obtenga por la venta se reparta en distintos porcentajes, a favor de uno o del otro. y puede que si, por ejemplo, ah, un padre o madre, lo que sea, sale de la casa, pero el otro se queda en la casa con los hijos, puede que esa persona obtenga dinero o manutención específico para los niños para mantener el cuidado o el cuido de los hijos. Sí, absolutamente. Primero, el juez va a querer que esos niños tengan un sitio donde vivir. Entonces, el progenitor que se queda a cuidado, que a lo mejor su capacidad económica es nula, porque a lo mejor ha estado siempre al cuidado de los niños, Ujú, en general va a tener una preferencia en cuanto a residir en lo que es la vivienda familiar, siempre y cuando que las circunstancias lo permitan. Es decir, a lo mejor la otra parte tiene que vivir de alquiler. mm, Porque el valor de la vivienda neto es muy limitado, entonces normalmente hasta que los niños alcancen la edad de 18 o mm, 21, el juez va a permitir que sigan residiendo en esa vivienda y una vez cumplan 18 o 21, ordena que se venda y se reparta, por ejemplo. Y con la manutención lo mismo, va a considerar si eh, los ingresos del que tenga que pagar están dentro de los baremos del CMS, porque lo que es el ujú, Child Maintenance va por el CMS, que es una agencia estatal que se encarga de calcular cuánto se ha de pagar por los niños en función de tus ingresos, el número de noches que pasan, pero hay un threshold. Si tus ingresos son mayores de ese límite, entonces sí que lo puede considerar en el procedimiento. Y luego está lo que es el spousal maintenance, que es esa cantidad que como esposa recibes para que te ayude em, ujú, con la falta de ingresos que se genera a raíz de esa separación. ujú. Ok, gracias. Em, ¿Qué diferencia hay entre los contratos matrimoniales en España y los acuerdos prenupciales, postnupciales en el Reino Unido? Pues mira, precisamente una de las cosas que recomendamos cuando, sobre todo son parejas españolas o de Europa que se trasladan a residir a Inglaterra, como hemos visto que hay una gran incertidumbre sobre cómo se va a repartir esos bienes, lo que sugerimos siempre es que firmen un acuerdo pre o post matrimonial, dependiendo si es anterior al matrimonio o posterior al matrimonio. Eso es el punto de partida. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues es bastante, de nuevo, bastante diferentes porque en España normalmente este tipo de acuerdos es un acuerdo muy simple en el que si tú, por ejemplo, vives en una zona en la que el régimen económico que se va a aplicar por defecto es el de gananciales, Ujú, pues las parejas que quieran proteger su patrimonio firman un documento simplemente diciendo que quieren elegir una separación de bienes. Y es un documento ujú. muy simple que se firma ante notario, lo puedes firmar el mismo día de la boda si quieres, no hay limitación. Wow. Esto en lo que es el territorio estatal, ¿no? En Cataluña hay una legislación distinta, pero en el resto de España es esto. Ujú, En Inglaterra es muy distinto. En Inglaterra, para empezar, este tipo de acuerdos son mucho más eh, detallados, estableces cláusulas muy claras de cómo quieres que se trate el patrimonio, qué va a ser bienes matrimoniales, no matrimoniales. eh,
qué se van a hacer con los regalos, a veces incluso con el anillo de boda, qué va a suceder, incluso con los animales, qué va a suceder en caso de Ujú. que se separen, pues con los animales de la familia. Pues eso es Y perdón, pero eso de no, no, los animales, las mascotas, es algo que están trabajando ahora porque es un tema que no está conocido, creo, en la reputación, o creo, ¿es correcto? Reputación. en el reparto, Reparto, el gracias. reparto. El reparto em, en los bienes, ¿no? Sí, de hecho sé que hay movimientos que están intentando que los tribunales tengan una... hasta ahora se tratan como, se llevan como un bien más de la casa, ¿no? Pues si Mm, tienes una disputa sobre este cuadro o sobre este mueble que es de diseño y hay un gran movimiento para que se intenten tratar de otra manera, porque claro, son parte de la familia. ujú, claro. ¿Y el pre y post nupciales son común ahora o son más común ahora? Sí que son más común. Es verdad que todo empezó en el 2010 a raíz de un caso entre una esposa alemana y el esposo francés, que llegó al Tribunal Superior y entonces se dictó una serie de directrices sobre la validez de este acuerdo, porque una de las cosas es que a día de hoy, si bien tienen mucho peso, no son 100% vinculantes al juez inglés. Entonces, Ujú, el punto de partida es, tú tienes que firmar este tipo de acuerdos entendiendo que se te va a implementar, a no ser que no sea justo implementarlo. Entonces, en los últimos 10, 20 años sí que hemos visto que está creciendo, que cada vez se están implementando, es decir, eh, tú tienes que justificar el por qué consideras que no se debe implementar o por qué es injusto. ujú, Y siempre es un tema un poco difícil cuando las parejas tienen que plantearlo, pero yo siempre digo, es parte de una relación. Es decir, tú en la relación vas a hablar de si quieres casarte o no, de si quieres tener hijos o no, de qué esperas del futuro. Pues lo que es la relación económica con tu pareja es ujú, algo que también tienes que comentar y discutir. ¿Cómo vas a esperar si uno se pone enfermo, el otro va a mantenerle, va a aportar? Si hay hijos, ¿cómo se van a llevar a cabo esas contribuciones económicas? Creo que es algo ujú, que las parejas deben considerar. Y el acuerdo pre o postmatrimonial te ayuda a que hayan esas discusiones, o esas, ujú. no son discusiones, esas conversaciones. Sí. Em, no queremos pensar que la relación va a terminar luego, pero la realidad es que sí, eso pasa en muchos casos, ¿no? Sí, lamentablemente pasa en muchos casos y lo que sucede además es que llegas a una situación en la que estás muy vulnerable, las emociones a veces no te dejan pensar con claridad, no te dejan tener una actitud un poco más racional en cuanto a la situación. Si tú todo esto lo has discutido, lo has negociado y lo has acordado antes desde Mm, un punto de vista emocional muy distinto, lo que te ahorras es, en un caso de divorcio, tener que estar, cuando estés en una situación tan que tu familia se está, es decir, lo que habías visto al momento, tu familia se está disipando de alguna manera, ¿no? Se ujú, está eh, tener que poner a discutir y a pelear cómo se va a repartir este patrimonio, qué va a suceder con esto, es una situación complicada. Y luego los costes legales que son muy altos. sí, Si tú de antemano ya has establecido lo que ambos queréis que suceda, realmente ayuda muchísimo a que será más fácil el proceso luego, es más. muchísimo más fácil. Okay. Y me gustaría saber, ¿qué piensas? Dijiste que en España un acuerdo puede ser muy simple el día antes de la boda. Entonces, ¿qué piensas de el uso de la inteligencia artificial que pueden usar las personas? Pueden, no sé, obtener un acuerdo usando eso. ¿Qué piensas en eso?
A ver, hay dos temas aquí. Una cosa es el contenido, porque claro, tú puedes, en España normalmente vas al notario y hay un documento que ya está preestablecido, es un template, Okay. que viene a determinar si escoges un régimen u otro. Y como todo está regulado en la ley, realmente solo tienes que escoger qué quieres. Pero eso sí que se tiene que firmar ante notario para que tenga validez. Entonces hay una serie de requisitos formales que Ujú. tienes que cumplir. No, la inteligencia artificial no te valdría para poder que ese documento fuera válido, porque tienes que firmarlo y redactarlo ante notario. En Inglaterra, sin embargo, sí que podrías inspirarte lo que son las cláusulas, utilizarlo y demás, pero hay otra serie de criterios y requisitos que exigen que idealmente tengas el apoyo de un abogado. ¿Por qué? Porque lo que el tribunal inglés va a valorar es, ¿han sido estos acuerdos firmados libremente? Es decir, ¿ha habido algún tipo de presión? Por Ujú. eso normalmente requieren que se firme al menos 28 días antes de la boda, Okay. para que se entienda que hay un periodo de Tranquilidad, o sea, procesar ya. ese exacto, antes de la Exacto. boda, que no estás ahí con la presión de idealmente que ambos hayan recibido asesoramiento legal independiente para que entiendan a lo que están renunciando o no, que lo firmen con conocimiento y que haya una declaración completa de bienes. Como hemos visto antes, en el proceso de divorcio esto se requiere, pero para el tipo de acuerdos, los nupciales también, porque se Ujú. entiende que tú no puedes renunciar a algo que no sabes que existe. Ujú. Entonces, cuando hay una declaración transparente de los bienes, eh, tú estás siendo consciente a lo que estás renunciando. Ujú. Entonces, sí que si las parejas quieren consultar con la inteligencia artificial qué tipo de cláusulas pueden incluir y demás, muy bien, pero siempre teniendo en cuenta que tengan el asesoramiento de un abogado. Sí, okay. Y si podemos repasar de lo que hablamos sobre los acuerdos de prenupciales, postnupciales en el Reino Unido, no son vinculantes en el Reino Unido. Exacto. Son un documento que tú tienes que firmar entendiendo que sí que vas a estar vinculado a ellos, pero Ujú. realmente no es un documento que vincule 100% al juez. El juez siempre va a retener un nivel de discreción, ese nivel Ujú. de discreción que hablábamos antes, para Sí. decidir si lo implementa o no. Ujú. Entonces se respeta un acuerdo firmado, pero es a la discreción del juez. Sí, Efectivamente. okay. Em, ¿Qué pueden hacer las parejas hispanohablantes para proteger sus bienes si viven o se trasladan en el Reino Unido? Creo que hemos hablado un poco de eso. Sí, sería precisamente eso, asesorarse lo primero. Primero Ujú. es tanto ya no solo familia, sino tema de sucesiones, que sé que es un poco irme del topic, pero lo que es el tema de la herencia, lo que es el Ujú. tema de la misma manera que te vas a informar de cómo el régimen fiscal que hay, seguridad social, pues también qué sucedería en caso de que hubiera una ruptura matrimonial y desde luego considerar hacer un acuerdo postmatrimonial, si ya están casados, para establecer cómo quieren regular ese reparto de bienes en caso de divorcio. Ujú. ¿Qué consejos darías o otro tipo de consejo darías a los oyentes casados o pensando en casarse en el Reino Unido? Pues bueno, hemos hablado un poco durante el transcurso de las anteriores preguntas, pero sí que es fundamental no asumir que tus bienes van a estar protegidos simplemente porque están a tu nombre. Ujú. Lo que decíamos antes, hablar abiertamente con tu pareja sobre los temas económicos, informarse cómo funciona el sistema aquí, tanto ya no solo en cuanto al divorcio en sí, sino el día a día, ¿no? De vuestra relación, es decir, si uno tiene un negocio, estoy protegiendo a mi pareja en caso de que vaya mal o no, van a poder ir cualquier acreedor contra ella, Ujú. contra él. Em, entonces,
Asesorarse, prevenir. Yo siempre digo, más vale prevenir que lamentar. Ujú, ujú, claro. Entonces, prevenir, ¿y cómo se previene? Pues asesorándote. Ujú. Bien informados antes. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por darme tu Gracias a ti, tiempo, Rebeca. los conocimientos. Estoy muy agradecida. Gracias. Gracias a ti, un placer. Ok. Así concluimos este episodio. Muchas gracias a Paula, abogada con doble titulación en España y Reino Unido, por compartir sus conocimientos sobre la gestión de bienes y los acuerdos pre y postnupciales. Espero que esta conversación te haya ayudado a entender mejor sobre esos asuntos y para tomar decisiones informadas dentro del matrimonio o a la pareja. Si te gustó este episodio, compártelo y no olvides seguir el podcast para no perderte los próximos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.